Bienvenido a un nuevo capítulo de La Tecnología para Todos, el podcast de programarfacil.com, donde hablamos de Arduino, programación, electrónica y todo aquello relacionado con el movimiento maker. Mi nombre es Luis del Valle y me puedes encontrar en Twitter en @programarfacilc. Bueno, pues empezamos con este nuevo capítulo de La Tecnología para Todos, después de esta última semana, donde, bueno, la semana pasada os estuve hablando de ese ADS 1115. La verdad es que ha tenido muy buena acogida, ha sido bastante útil para bastantes personas, así que me alegro que lo hayáis disfrutado. Y nada, hablando también con José de Logroño, ahora me acuerdo, pues él me comentaba que le había gustado mucho ese capítulo. Y que la verdad es que se notaba que bueno, pues que se había trabajado en el artículo y el podcast. Y bueno, le comentaba yo eso, que al final muchas veces pues no doy abasto, y unas veces pues hago unos capítulos más elaborados donde pues tengo tiempo de investigar y escribir un buen artículo, y otras veces, como es este caso, pues tampoco tengo tanto tiempo y no he podido escribir un artículo, pero os voy a hablar de ciertas cosas que me gustaría compartir con todos vosotros. Entonces os voy a hacer así un resumen rápido de lo que vamos a tratar, y voy a empezar hablando de un proyecto que estamos haciendo con una asociación, con la asociación de aquí de Alicante, de Makers, donde, bueno, pues estamos ahí, nos hemos juntado unos cuatro o cinco personas que estamos haciendo proyectos. Y bueno, en concreto realmente estamos desde Navidades, estamos desarrollando uno que es una especie de juego del Mastermind, no sé si alguno os suena, y consiste este juego en una clave de colores, que son 4 colores, y se tiene que adivinar. Normalmente eso se juega en analógico, es decir, vamos poniendo esas piececitas con colores en un tablero, y lo que pensamos es hacerlo en digital, con un Arduino y con tira de LEDs. Y es más, le queríamos dar pues una temática de Star Wars y poder competir uno contra otro. Y al final, pues bueno, lo hemos avanzado bastante esta semana, porque se ha celebrado en las cigarreras el Laser Day, gracias a Ana Casanova, gracias a Dani de Imprenta Sierra, y también a Roberto Corella, que bueno, nos han organizado esta sesión magistral de corte láser y nos han enseñado pues un montón de trucos. Ellos son, digamos, los diseñadores, los creadores de todo lo que se ve, que hace que un proyecto, en este caso este juego, se vea bonito. Luego estamos la otra parte, que somos Gaby, yo y Sebas, que somos los que, bueno, el tema de electrónica y el tema de programación. El tema de programación sobre todo lo hago yo, y luego Gaby y Sebas son la parte más de electrónica, más de ensamblar todo eso, porque yo soy, la verdad es que soy, y bueno, y sobre todo de soldar, que yo soy un paquete, ya sabéis. Y la verdad es que está quedando muy muy bien. Nos hubiera gustado presentarlo a un concurso, al Epilogue de Instructables, pero al final no nos dio tiempo. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues lo hemos dejado y lo vamos a presentar a otro concurso que ya veremos. Me parece que termina el 27 de mayo y creo que nos va a dar tiempo. Pero está quedando, la verdad es que muy 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 chulo. Si me seguís en redes sociales, he colgado un vídeo de una partida para que le echéis un vistazo y veáis de qué es lo que estoy hablando. Entonces, la idea del capítulo de hoy, os voy a contar un poco, pues así a grandes rasgos, cómo lo he hecho y qué es lo que he utilizado, porque de hecho ya me hicieron una pregunta respecto a los NeoPixel que voy a resolver en esa sección. Así que bueno, os contaré un poquito. Me hubiera gustado que estuvieran ellos, pues bueno, no ha podido ser. Espero algún día poderlos entrevistar y que nos cuenten un poco el tema sobre todo del corte láser. Por otro lado, también quiero hablaros de InfluxDB, la base de datos. Vuelvo a repetir que no va a haber artículos asociados. Os quiero dar unas pinceladas, qué es esto de InfluxDB y bueno, cómo podemos crear una base de datos, una tabla dentro de esta base de datos para poder almacenar la información y cómo se estructura. Es muy sencilla, no tiene nada que ver con... Bueno, sí que tiene que ver con las bases de datos relacionales. La gente que venga del mundo del desarrollo de software y conozca las bases de datos relacionales, le va a ser muy sencillo trabajar con InfluxDB, porque es algo parecido a las relacionales y no SQL, que son no relacionales. Entonces es un híbrido entre los dos
y está muy, muy interesante para almacenar toda esa información. Luego, esta semana sí que viene la sección de impresión 3D, donde Diego Trapero, como siempre, nos va a ilustrar y nos va a iluminar y nos va a contar el tema del nivelado y el autonivelado. La verdad es que ha sido muy interesante. Hemos estado media hora hablando, así que va a estar entretenido la sección, esta vez la sección de impresión 3D. Y antes de comenzar, pues también quiero hablar pues de algo que ha pasado en la lista de distribución esta semana, y es que, los que me sigáis y los que estéis ya apuntados, que lo podéis hacer en programarfacil.com, a cualquier curso gratuito que ofrezco, os apuntáis y os empezaré a enviar emails. Bueno, pues ya avisé a la gente que iba a ser más constante en el tema de escribir emails, y normalmente suelo escribir, empecé con, la primera, lo primero que hacía era escribir una vez a la semana, pues cuando tenía un contenido nuevo, pues lo publicitaba y lo avisaba a la lista. ¿Qué pasó? Que pasé de enviar solo uno a la semana, tomé la decisión de enviar varios a la semana. En concreto, pues ahora mismo estoy enviando 5 emails a la semana. Pero básicamente porque quiero mantener el contacto con la gente. Para mí el email es un medio de comunicación bastante aceptable y además sobre todo es muy, muy personal. Me gusta mucho enviar email, me gusta mucho escribir, me gusta mucho contar mi día a día, mis historias, qué es lo que me va sucediendo, todo relacionado con el curso de Arduino. Al final intento relacionar todas esas cosas con el curso de Arduino. ¿Cuál es el fin de todo esto? Es poder hacer entender a la gente que yo tengo un curso que si realmente quieres aprender a programar, porque no sabes, te puede servir. No quiere decir que todo el mundo tenga que comprar el curso, no quiere decir que todo el mundo tenga que estar suscrito. Actualmente la cifra de suscriptores son 18.000, de los cuales pues entre un 25 y un 30% suelen leer todos los emails que envío, y resulta que la semana pasada pues me llegaron un par de críticas, vamos a decir constructivas, porque la verdad es que no fueron para nada salidas de tono. Entonces lo quise dejar claro en la lista, y por eso escribí el email, y ha sucedido dos cosas que ahora os comentaré. Pero la idea era dejar claro que esa es mi visión de cómo tengo que tratar a la gente que sigue este proyecto y que está apuntada en la lista, y es que darles un valor añadido, y es a través de los correos, de contarle las historias. Y tiene que quedar muy claro que esto no es una obligación. Cualquier persona que esté en la lista se puede cancelar esa suscripción y no tiene por qué seguir. Ponía como ejemplo que, no soy un seguidor de todo el tema de música. No quiero llamarla latinoamericana porque ahí se hace otro tipo de música, pero el bachata, todo esto, pues el Despacito, para que ponernos en contexto, pues yo no soy muy apasionado, pero no quiere decir que porque a mí no me guste, el resto de la gente no tiene por qué escucharlo. Yo tengo otros gustos musicales. Entonces lo que no hago es ponerme en bucle infinito en el oído pues la canción de Despacito. Me va a explotar la cabeza. Entonces lo que quiero hacer entender a la gente es que no tienes obligación. Si realmente no te interesa lo que te estoy contando a través de la lista de suscripción, lo único que tienes que hacer es cancelar la suscripción. Es que ni se cobra nada, ni es obligación, ni para mí repercute en nada, sino que yo transmito una cierta información de emails motivacionales, o que motivan a la gente, que doy tips, que doy información útil. No tienes por qué, no estás obligado a leerlo, no estás obligado a estar suscrito. Lo único que tienes que hacer es cancelar la suscripción. Por eso hablaba de eso, de cómo una persona me podía decir a mí que realmente que eso no era el camino, que como él iba a haber mucha gente que se iba a borrar de la lista, y le recordaba a todos los miembros que estaban suscritos, le recordaba esa historia que os conté de Iridium, de estos flipaos que enviaron los 77 satélites al espacio, y como ellos se creyeron sus propias mentiras. Pues al hilo de esto, pues viene a ser lo mismo. Es decir, tú no puedes opinar por el resto de la gente, tú puedes opinar por ti. Oye, que a mí no me interesa, y perfecto.
Yo creo que podemos llegar a ser amigos, aunque no me sigas en la lista de distribución, y me puedes escuchar a través del podcast. Y lo quería dejar claro, lo quería dejar zanjado. Al final, la repercusión que ha sido, bueno, pues cuando envié ese email, que para mí no fue nada duro, aunque haya gente que se lo haya tomado pues a lo mejor un poco mal, pues la verdad es que ha habido hasta 100 personas que se han borrado de la lista. Me parece perfecto porque no les interesa, me parece totalmente perfecto y totalmente loable. Y luego ha habido otros 100 que me han contestado y me han respondido al email diciéndome que yo soy encantado de recibir toda esa información. Así que, por mí, fenomenal. Me da lo mismo realmente conocer la opinión de la gente, porque yo me sentía muy a gusto y sabía que había detrás gente que lo estaba leyendo. Las estadísticas lo comprobaban, y sobre todo la gente que cuando tú envías emails 5 a la semana y ves que hay más suscritos que desuscritos, pues sabes que la cosa pues está funcionando y que la gente lo lee. Por lo tanto, yo tenía ya ese conocimiento, pero aún así creo que es una manera para mí válida de hablar con la gente. Vuelvo a repetir que lo que yo comunico son historias, lo que yo comunico son temas que intento que motiven a la gente a crear sus propios proyectos y información de valor. A partir de ahí, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Dicho esto, aclarado esto, bueno, antes de nada también me gusta volver a recalcar otra vez que si quieres aprender a programar, tienes un curso en campus.programarfacil.com donde enseño a la gente a programar desde cero y utilizando la plataforma de Arduino. Tengo que recalcar que es desde cero. No necesitas ningún tipo de experiencia, no necesitas tener grandes conocimientos, ni haber hecho una carrera matemática ni de informática para aprender a programar. Yo te voy a enseñar cómo tienes que hacerlo paso a paso, desde cero y desde un punto A a un punto B. Así que entra en campus.programarfacil.com. Ahora sí, vamos a empezar con este capítulo y os voy a hablar un poco del proyecto del Mastermind de la Estrella de la Muerte. Bien, como os he comentado al inicio, pues este es un proyecto que estamos realizando en la Asociación de Makers de Alicante, donde lo que pretendemos hacer es eso, un juego. Tenemos como un tablero que está compuesto por 168 NeoPixel, es decir, 168 LEDs RGB, que no son LEDs RGB, sino se llaman NeoPixel, que son LEDs direccionables. Y cada jugador pues va a contar con 164 LEDs. El juego consiste en que vamos a tener una clave que el Arduino, que en este caso estamos utilizando un Arduino Mega, lo va a hacer random. Vamos a tener 4 colores que se pueden repetir en 4 posiciones, A, B, C y D. Entonces él va a determinar un color. Cada uno de los jugadores va a ir comprobando a ver si va a ir poniendo una clave de color en 4 LEDs, y entonces dará un botón y comprobará oye, ¿es esta el código de colores? Y el Arduino Mega lo que dirá sí o no. ¿Cómo dice eso? Bueno, es muy sencillo. Vamos a tener 4 posiciones y entonces vamos a tener otras 4 LEDs que van a indicar en cada posición si se ha acertado o no. ¿Cómo lo indica? Por un lado puede decir si se ha acertado el color y se ha acertado la posición, porque la clave tiene color y posición. Por otro lado, si no se ha acertado, y por otro lado nos va a decir si se ha acertado el color pero no la posición. Eso como lo hacemos con otro código de colores. Si muestra un LED en blanco, todo blanco, quiere decir que has acertado el color y la posición. Si muestra un LED en rosa, quiere decir que has acertado el color pero no la posición. Es decir, que ese color está en la clave pero no en la posición donde lo has puesto. Y si no se enciende, quiere decir que ese color no existe en la clave. Es bastante sencillo, ya vuelvo a repetir que es un juego que ya existe de hace tiempo y que nos habló un miembro del grupo y nos dijo que existía este juego, y nada, investigándolo ya al final lo que hicimos es pues plasmarlo en
sobre todo en un tablero hecho pues con una cortadora láser, me parece que le llaman al material DM, y lo cortaron y bueno, ha quedado bastante interesante. Lo dejaré en las notas bueno, no voy a dejarlo porque está en Twitter y está en redes sociales, pero si os metéis en el Facebook o os metéis en el Instagram o os metéis en Twitter, lo vais a poder ver, que lo publiqué ayer a última hora. Una vez una vez que empieza la partida, lo que tenemos son dos jugadores. Entonces el jugador A pues empieza a poner claves y le va diciendo, y el jugador B, los dos juegan con la misma clave, y el primero que acierte la clave pues gana. Cuando gana, pues te aparece ahí un OK en verde, y al otro le aparece una cruz en rojo, como que ha perdido. A nivel de código, el nivel de código realmente, yo puedo decir que es sencillo, porque realmente lo que he utilizado es una máquina de estados. Una máquina de estados al final lo que nos va a permitir es cómo va pasando de estado a estado y qué condiciones se tienen que plasmar para que pase de un estado a otro. Es algo fundamental cuando queremos desarrollar un tipo de proyecto como este, el tener ese esquema general en la cabeza para ir desarrollándolo poco a poco. Si no, hubiera sido imposible. Entonces, yo lo que me hice fue una máquina de estados, comprobé cómo íbamos a pasar. Pues bueno, ¿qué sucede nada más arrancar el Arduino? Cuando arranca, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues quería hacer una secuencia de colores, hice una secuencia de colores y se esperaba con todos los LEDs encendidos. ¿Cómo se inicia el juego? Yo puse que es un doble clic en uno de los botones, una doble pulsación, y a partir de ahí se iniciaba el juego. A partir de ahí lo que hacía es generar la secuencia aleatoria y ponía todas las variables en su estado inicial para empezar. Y así con todos los estados. Luego ya se iba jugando, eso es, ya estamos en modo juego. ¿Y qué pasaba si, por ejemplo, ganaba uno? Pues directamente cambiaba el estado del otro jugador para que no le permitiera hacer nada más, y le decía que le había ganado. O qué pasaba si todos llegaban a sus 10 oportunidades, porque al final tenemos 10 oportunidades. De ahí que son los 168 LEDs, que son 84 para cada jugador. Entonces es muy importante hacer una máquina de estado o un esquema. No hace falta tener una máquina de estado, sino un esquema de la aplicación, de cuáles son los estados en los que te vas a encontrar. A partir de ahí generas las variables, vas generando las variables. Y una de las dudas que me trasladaron hace muy poquito era el tema de NeoPixel. ¿Cómo se podía trabajar con diferentes tiras de LEDs en un mismo código? Y al final esto es muy importante, y es que para trabajar, por ejemplo, yo trabajo con la librería DaFruit NeoPixel. Esta librería tiene una clase que se llama DaFruit NeoPixel. Pues lo que tienes que hacer es crear un objeto de cada clase, y con cada objeto va a controlar una tira de LEDs. En este caso, cada jugador va a tener dos tiras de LEDs. Una tira de LED va a ser de 4 neopíxeles y la otra tira de LED va a ser de 80 neopíxeles. Pues la vas controlando poco a poco. A partir de ahí, pues bueno, es también tener un poco de práctica y de experiencia en la programación, el poder ir desarrollándolo. Pero bueno, el tema de encender, apagar y todo eso no es complejo. Lo complejo es, si lo ponéis en mente, es que se hacen tiras de 10. Y se van, al final teníamos una tira, no sé si eran de 5 metros o 10 metros, y lo que hicimos, fuimos cortando y fuimos soldando. Entonces tenemos tiras de 10, así hasta llegar a los 80. Entonces, claro, son filas, y eso lleva una numeración, va del 0 al 80. Perdón, del 0 al 79, porque empezamos por 0. Entonces, si tenemos que encender la primera cera, en la primera fila sería el 0, el 10, el 20, el 30, el 40, el 50, el 60 y el 70. Eso encendería solo en la primera fila. Y si subimos a la siguiente fila, pues sería el 1, el 11, el 21, así hasta el 71. ¿Vale? Para que más o menos entendáis cuál es la lógica que tenemos para plasmar lo que es una línea en una matriz. Y a partir de ahí, pues hay que trabajar un poco de matemáticas y un poco de lógica para ir encendiendo y apagando los LEDs que corresponden. Vuelvo a repetir que
no es difícil del todo, tampoco es sencillo que lo vamos a sacar a la primera, pero que no es imposible. Lo que quiero recalcar es que con un poco de experiencia y un poco de práctica se puede sacar, y cualquier persona que solicite este código, bueno, pues que me envíe un email o que se ponga en contacto conmigo, que yo gustosamente se lo haré llegar para que eche un vistazo. Vale, entonces el tratamiento, pues bueno, va así, con las tiras de LED se va pintando más o menos así. Algo importante es los botones. Vamos a tener 4 botones y bueno, realmente tenemos 5 botones. 4 botones van a servir para seleccionar el color que queremos comprobar, ¿vale? De 4 posiciones, y el quinto botón lo que nos va a permitir, digamos, es de control. Al final lo que vamos a hacer es ya tengo los 4 botones, los 4 colores seleccionados, das al quinto botón y comprueba. ¿Vale? Incluso también el doble clic para iniciar una nueva partida, como he dicho antes. Entonces tenemos esos 4 botones y el quinto botón, que es para validar. ¿Cómo gestiono los botones? Bueno, lo importante es utilizar interrupciones. Pero claro, al final, cuando ya tienes el concepto de interrupción asimilado, es importante utilizar una librería que nos agilice mucho el trabajo. Esa librería es OneButton. Ya he hablado en alguna ocasión de esta librería y nos permite, pues, detectar varios eventos sobre el botón. Los que yo utilizo son un clic, es decir, cuando tú vas dando clic, y el doble clic para iniciar una partida. Para iniciar la partida es al principio, cuando haces la secuencia de colores, al principio se queda parado, das doble clic y se inicia la partida, o cuando ya ha terminado una partida porque ha ganado uno de los dos o ha habido un empate porque ninguno la ha conseguido adivinar el código de colores, pues das doble clic y lo que hace es iniciar la partida. Eso, en base a las funciones que las callback que se van configurando, pues va haciendo lo que corresponde. Para que os hagáis una idea, dentro de la función loop no tengo nada. O sea, bueno, tengo 5 sentencias que son lo que hace es comprobar el estado de los botones constantemente, pero no hay lógica dentro de la función loop. Todo va a través de interrupciones. Por eso es importante también tener en cuenta que saber trabajar con las interrupciones y tener en cuenta que las variables deben ser volátil para que podamos modificarlas, si hay que modificarlas, dentro de las callback que se van llamando. Y nada, bueno, he utilizado los pines analógicos, he utilizado un Arduino Mega, los analógicos para conectar los botones, he utilizado un Arduino Mega, sobre todo porque necesitaba bastantes pines, y la alimentación también va por separado, porque bueno, a no ser que tengas un cargador bastante potente, pues alimentar el Arduino Mega y alimentar los NeoPixel, que cada NeoPixel puede llegar a consumir hasta 60 miliamperios, pues multiplicarlo por 160, de hecho voy a multiplicarlo, 168 por 60, pues tenemos que son 10 amperios, si lo tenemos todo encendido a tope, ¿vale? Entonces yo procuro que los colores no sean a 255 todos, sino que pues a 50, y ahí vamos reduciendo bastante el consumo, pero aún así consume bastante y necesitamos de momento 2 cargadores. Ya veremos cómo lo solucionamos, porque sería interesante solo utilizar un cargador. De momento es un prototipo y lo suyo es terminarlo y presentarlo al concurso que lo queremos presentar. Y poco más tengo que decir de este proyecto. La verdad es que lo estamos pasando genial y sobre todo que cuando ya lo ves finalizado, pues sientes una gran satisfacción de que, bueno, se están haciendo las cosas bien. Una vez que terminemos con esto, también ya tenemos otros proyectos en mente. Ya, pues eso, me gustaría también irlo comentando, y también me gustaría que un día vinieran ellos por aquí, aunque ya estuvieron cuando grabé el capítulo de la Lucentum Maker. Ellos estuvieron charlando, pero bueno, ya los traeré alguna vez por aquí. Me llevaré un micro y grabaré en esas sesiones de los viernes, grabaré algún podcast. Nada, ahora vamos a continuar con el podcast y os voy a hablar un poquito de la base de datos InfluxDB.
Bueno, no quiero enrollarme mucho con este tema de InfluxDB porque yo creo que se merece un monográfico dedicado a esta base de datos y a su complemento, que es Grafana, para poder mostrar toda la información. Pero sí que me han preguntado en un par de ocasiones sobre una recomendación sobre base de datos. Y sin duda para temas de IoT, para almacenar grandes cantidades de información, recomiendo InfluxDB. ¿Qué es InfluxDB? Bueno, pues no es más que una base de datos que se puede catalogar como series de tiempo, donde vamos a tener que almacenar pues un tiempo y asociado a ese tiempo pues vamos a almacenar valores. Esos valores son etiquetas. Vamos a poner un ejemplo para que veamos. No son etiquetas, o sea, son columnas que van a representar cada uno pues un valor. Vamos a poner un ejemplo para que quede claro. Vamos a tener una columna que es tiempo. Imaginaos una tabla, un Excel, donde tenemos una de las columnas que es el tiempo. El tiempo viene marcado por un formato ya específico que se llama RFC 3339 UTC y que bueno es un timestamp que es bastante común y en informática se suele utilizar muy a menudo. Entonces esa columna vamos a tener el tiempo y luego vamos a tener diferentes columnas que van a ir almacenando pues un diferente valor. Por ejemplo, podemos tener una columna que nos almacene la temperatura y otra columna que nos almacene la humedad. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Pues que en un determinado tiempo podemos almacenar un valor de temperatura y un valor de humedad. Hasta aquí no es nada novedoso, no es todo normal. El problema está en que, claro, si nosotros tenemos todo esto y queremos almacenar de diferentes estancias, por ejemplo, de nuestra casa, tenemos de la habitación 1 y de la habitación 2. Bueno, pues podemos crear una columna que la vamos a llamar ubicación, donde vamos a almacenar ya no valores, vamos a almacenar etiquetas. ¿Qué son estas etiquetas? Esto es lo importante. Bueno, pues estas etiquetas nos permiten almacenar información de la ubicación. Vamos a almacenar, por ejemplo, que esta serie asociada a este tiempo, pues almacena la temperatura y la humedad de la habitación 1 y la siguiente de la habitación 2 y así sucesivamente. Y a esto se le llaman etiquetas. ¿Cuál es la importancia de estas etiquetas? Y es que estas etiquetas se pueden indexar. Cuando hablamos de indexar, quiere decir que nosotros vamos a poder crear un índice muy rápido sobre esa columna. Es decir, a la hora de seleccionar la información de la habitación 1, podremos filtrar por habitación 1 y será muy fácil accesible. Sin embargo, por valores, por ejemplo, cógeme en qué tiempos la temperatura ha sido 25, al no ser esa columna de temperatura indexada, no estar indexada, pues de hecho seguramente no podamos, pero si pudiéramos en otro tipo de base de datos, base de datos relacionales, pues tardaría un montón. Entonces hay que diferenciar entre los campos que no se indexan y los campos que se indexan. La indexación son sobre las etiquetas y los campos de valor pues nos van a almacenar el valor en un determinado periodo de tiempo. Algo también importante es que nos permite tener una política de retención. ¿Qué es esto de la política de retención? Bueno, pues que nos permite decir hasta cuándo vamos a almacenar esos valores. Podemos tener una política de retención de un año y lo que quiere decir es que automáticamente cuando tengamos almacenado un año pues irá borrando los valores más antiguos. Eso es muy interesante pues para no hacer crecer muy rápido la base de datos, ya que puede consumir todo el espacio en disco de nuestro servidor, ya sea un VPS o de nuestra Raspberry Pi, y bueno, dejarnos bloqueados fritos el servidor. Así que la política de retención tenemos que tenerla muy clara desde un principio. Cuánto tiempo vamos a almacenar esa información. Entonces, no quiero contaros más, quiero dedicar esto a un monográfico, pero yo quiero que la gente que vengáis del desarrollo de software, del tema que conozcáis bases de datos relacionales, pues como MySQL, MariaDB o como Oracle,
pues que sepáis que InfluxDB es una alternativa para hacer proyectos del IoT y que es muy sencilla de utilizar. El complemento ideal, que también hablaré en otro programa más adelante, es Grafana. Grafana nos permite, en base a esa select que vamos a hacer en InfluxDB, pues nos va a permitir graficar y mostrar la información de una manera bastante sencilla. Y es un proyecto, bueno, que actualmente estoy trabajando con un socio que se llama Javier y que estamos midiendo consumos y nada, poco a poco pues estamos desarrollando pues una pequeña aplicación y como veo que es bastante útil, pues me gustaría pues en algún momento compartirlo con todos vosotros. Dicho esto, no me enrollo más porque ahora viene Diego Trapero, que sí que nos hemos enrollado bastante, pues como unos 30 minutos. Y nada, vamos a ello porque es muy interesante el tema del nivelado en una impresora 3D. ¡Ay! ¡Otra vez error! ¡Maldita sea! Han Solo enfadado parece. Maestro Yoda, es que no hay manera de programar este kit Arduino. Arduino Kit para que tú querer. Ay, para instalar un detector de humo en la cocina del halcón milenario. Que Chewbacca no para de liarla cada vez que fría una tortilla de patatas. Lado oscuro en ti yo ver. Si lado luminoso de la fuerza tú querer abrazar, la página programarfacil.com debes visitar. ¡Oh! ¡Programarfacil.com! ¡Es increíble, maestro! Artículos, tutoriales de Arduino, ESP8266, IoT, ¡wow! En programarfacil.com formarte como un auténtico Jedi de Arduino. Impresión 3D con Diego Trapero de BitFat. Bueno, pues otra semana más tenemos aquí a Diego Trapero. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Bien, la Semana Santa, ¿todo bien? ¿Las vacaciones? Hombre, sí, me ha dado tiempo un poco a relajarme y luego he estado escribiendo, que es ya lo que hago todo el rato para BitFab. Vale, muy bien. Y nada, me imagino que también trabajando en tu Fab Lab, ¿no? Personal, médico. Sí, ahí también haciendo muchos proyectos, cosas que están guay, vamos. Ya contamos la otra vez y si cuando vayan saliendo más proyectos, pues podemos volver a hacer otro capítulo de eso, ya contando casos. Bueno, y la gente, la verdad es que en iVoox, vamos, están dejando una cantidad de preguntas increíbles y, vamos, estás teniendo un éxito abrumador, la verdad, en esta sección. A mí me gusta mucho, es una oportunidad que no tenía y me gusta poder aprender a hacer esto también. Me viene muy bien para BitFab y precisamente yo creo que el del Marañón, que fue bastante interesante y que sí que a la gente le gustó especialmente, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que todos están teniendo una acogida muy buena, sobre todo pues se nota en los comentarios que van dejando, sobre todo en iVoox, que es la plataforma de podcast donde se puede interactuar más con los oyentes. Y la verdad que, bueno, yo súper encantado también de que estés aquí con nosotros, porque primero, siendo un poco egoísta, yo aprendo de todo esto, me voy enterando del mundillo de la impresión 3D para cuando tenga mi impresora 3D y luego, por supuesto, la audiencia es la que manda y aportar ese valor a la audiencia, para mí me encanta y que la gente pues tenga de primera mano de un experto como tú, pues toda esta sabiduría en impresión 3D, bueno, para mí es un honor tenerte de vez en cuando por aquí, por el podcast. Así que nada, pues, muchas gracias. No, que va. O sea, yo aprendo mucho de la parte de podcast y luego de lo que decías antes de toda la gente que pone comentarios y eso también es una oportunidad muy grande y pasa en Twitter también, porque tú lo habrás visto. Hay un chico o señor o lo que sea que se llama Lemsi, hay otro que se llama Jorge Lobo, que todos los Sí. podcasts los comentan. Entonces, mucha gente muy buena que estás ahí como animando. Hay mucha gente, eso, que te quiere dar su opinión positiva para ayudarte. Hay mucha gente en esta comunidad que está ahí empujando. Sí, la verdad es que, bueno, yo desde el principio, el podcast, bueno, estar solo grabando o como estamos tú y yo ahora mismo charlando
y no tener esa perspectiva de que lo están escuchando en el otro lado y de repente pues te dejan un comentario pues dices, hombre, al final alguien lo escucha. Aunque aparecen las estadísticas, no te lo terminas de creer Sí. realmente, pero bueno, ahí están y la verdad es que se agradece mucho que Agradece estén ahí al otro muchísimo, lado. que te den esas opiniones, ellos se tomen 5 minutillos para escribirte que les ha gustado, para que tú te sientas un poco mejor, eso, vamos, yo lo agradezco muchísimo. Y bueno, ahora después de esta pequeña introducción y esto de agradecimientos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues el otro día ya estuvimos adelantando, se me ha olvidado hacer la encuesta de Twitter, así que la pondremos esta tarde o antes de que salga el podcast. Dijimos autolevel sí o autolevel no. Si es conveniente meter en una impresora un sensor de nivelado y nivelado automático. Tú tenías esta duda, ¿verdad? Claro, no, pero lo primero vamos a ver qué es el autolevel, porque lo he escuchado un montón de veces, pero realmente no sé qué es lo que se hace físicamente. Me imagino que será en la impresora 3D. Sí, el autolevel es una manera de corregir las irregularidades que tenga la cama, las imperfecciones, porque las camas no todas son, aunque parecen rectas, pues algunas están un poco abombadas, otras en vez de estar completamente horizontales, están inclinadas. Entonces, si tú quieres corregir eso de manera automática, que tu impresora lo compense, se le coloca un sensor en el cabezal, que hay de diferentes tipos, y entonces lo que hace ese sensor es ir yendo, digamos, por encima de la cama, tocando en varios puntos, y entonces intenta interpretar qué forma tiene esa cama, cómo no es plana, y lo compensa a la hora de imprimir, para compensar esas irregularidades que pueda tener. No sé si me he explicado muy bien. Sí, no, vamos, a mí me ha quedado bastante claro. Vale. Entiendo que luego eso tiene que ver mucho para la calidad de la impresión, ¿no? Ese nivelado. Bueno, es un poco también una parte de lo que quería hablar, que hay gente que cree que para imprimir bien necesita lo más caro en su impresora, necesita lo más sofisticado, un sensor de autonivelado, el mejor hot-end, y antes de llegar a ese nivel hay muchas cosas que se pueden hacer antes. De hecho, bueno, yo no me gusta usar sensores de autonivelado en mis impresoras, y el autonivelado es una de esas cosas que, a menos que sea casos muy especiales como que tu impresora es muy grande, vas a imprimir con la misma calidad con ello que sin ello. O sea, Ujú. es un poco engañoso. Y dentro del nivelado, siempre, hablamos la otra vez que teníamos dos niveles, dos posibilidades, ¿no? El manual y el autonivelado o el automático. Claro, sí que es importante, o sea, no es importante tener autonivelado, pero es importante que la primera capa la hagamos bien. Entonces, para eso tenemos dos opciones. Una es el nivelado manual, que es lo típico que hace todo el mundo cuando le viene su impresora, que suele venir con una tarjetita, entonces tú colocas la punta del hotend en las esquinas de la cama y tocas los tornillos para que te quede la base alineada con el cabezal. Entonces ese es el nivelado manual. Hay que hacer muy bien ese nivelado para que la impresora imprima bien. Lo que yo defiendo es que con hacer ese nivelado bien ya está bien, no hace falta que lo tengas automático. Y el segundo tipo de nivelado que tenemos es el autolevel, el nivelado automático, que es cuando lo hacemos por firmware. Entonces le ponemos a la impresora un sensor en el cabezal y configuramos Marlin para que nos haga ese algoritmo de nivelado y nos detecte la forma de la cama y nos lo corrija. Entonces tienes nivelado manual, que es calibrar bien la impresora y hacerlo bien, o nivelado automático, que es ponerle el sensor y configurarlo en Marlin. Y si quieres hablamos más o menos de cómo se configura. Vale, sí, vamos a ver cómo lo podemos configurar. Esto, bueno, mucha gente que escucha el podcast obviamente sabe de Arduino o está aprendiendo Arduino. El nivelado es una función que está en el firmware que llevan las impresoras 3D. La mayoría de las impresoras que hay en el mercado utilizan un firmware que se llama Marlin. Firmware ya lo hemos explicado más veces. Quiere decir el software, o como lo has dicho tú más veces, el sketch
que hay en el Arduino para controlar la impresora, ¿no? El típico programa que tenemos en el IDE de Arduino y que lo cargamos, pues puede ser desde lo básico que es la función setup a loop a un software ya con bastantes archivos como es el Marlin. Exacto, el Marlin es un software, es libre y de hecho tú lo cargas en la impresora con el IDE de Arduino, lo abres y es código C que puedes abrir con el IDE y leerlo y todo lo que quieras. Además vienen muy bien documentados, vienen con muchos comentarios. Sí, bueno, yo las tripas de Marlin no las he abierto y tiene fama de ser un programa un poquito que ha ido como creciendo incrementalmente, es un poco que ha ido creciendo orgánicamente, pero precisamente el archivo que es la base para aprender a configurar Marlin, que es el archivo configuration.h, que es donde están todas las variables que te permiten configurar el comportamiento de tu impresora, ese archivo, como tú dices, tiene más comentario que código. Entonces ahí te va indicando todas las variables que se pueden cambiar para que tú las descomentes, las comentes, no son variables, son defines, ¿no? ¿Eso cómo se llama? Son constantes. Es verdad, yo estudié esto en la carrera. Sí, bueno, para que os hagáis una idea, estoy viendo ahora mismo el archivo y tiene 1927 líneas, pues de las cuales yo creo que pues una sexta parte será código y el resto será comentarios. Exacto. Y al final pues te va diciendo todo lo que tienes que, cómo configurarlo. Vamos, una pasada de documentación, la verdad. Y eso, luego además, ese es el configurations.h, que luego tienes el configurations advanced, que tienen ahí metidas otras funciones un poquito más avanzadas. Entonces, bueno, y como tú ya lo has mirado, supongo que te habrás metido en GitHub. Sí, en GitHub está, al ser de código abierto, pues tienes todo este firmware para cargarlo. Exacto. Es que una cosa fundamental cuando tienes una impresora 3D es eso, buscas en Google Marlin o Marlin configuration.h GitHub o lo que sea y vas a ese archivo y lo empiezas a leer detenidamente. Y entonces leyéndote todos esos comentarios, hombre, requiere un poco de experiencia con las impresoras, vas a ir aprendiendo poco a poco, pero con eso entiendes de verdad cómo funciona tu impresora y qué es lo que puedes configurar y lo que no. De verdad, es un ejercicio fundamental una vez te metes en esto, leerte bien el configuration.h y destriparlo un poco y empezar a cambiar cosas. ¿Recomendarías algún artículo, ya sea en español o en inglés, donde explicara así? Bueno, es complicado explicarlo todo el configuration.h al completo, pero ¿recomendarías algún artículo que hayas leído por ahí que diga, bueno, es que este merece la pena porque te dice dónde tienes que ir, a qué línea o qué parte del código vas a configurar esto concreto? Sé que hay varios, estoy buscando aquí quién hay. Mira, he hecho uno, Thomas Lederer, pero es que es de 2016. Uh-huh. Marlin va avanzando mucho. Estaba pensando yo también en hacer uno y creo que Campi también tenía uno. No sé si conoces a Campi. Sí, me suena. Pues tiene igual uno, me parece, mira, sí. Tiene un vídeo también de 52 minutos configurando Marlin, más reciente. O sea, miraría ese vídeo de 3D Campi, 3D Spana. Que sabe muchísimo, muchísimo, muchísimo de impresoras y tiene el vídeo colgado. Y si no, también, mira, suena el vídeo. Y si no, pues a mí también me gustaría probar, pero es un trabajo largo. Pero de verdad, entender el configuration.h es entender cómo va Marlin y se aprende muchísimo. Vale, entonces ahí es donde tendríamos que tocar. Exactamente, ahí empiezas a tocar y ya hay una sección del código que va del autonivelado, que viene por defecto desactivado. O sea, todas las impresoras normalmente lo llevan desactivado por defecto. Y entonces ahí te pone un montonazo de opciones diferentes de cómo lo quieres configurar. Hay diferentes modos, pero básicamente
tienes dos tipos de nivelado. Básicamente, pues hay dos familias de nivelado que puedes meter. Hay un autonivelado que es como con el que empezó todo esto. No sé, yo lo he llamado clásico, no sé cuál es el término técnico, que lo que hace es simplemente te coge 3 puntos o te necesitaría coger 3 puntos de tu cama. Y entonces te modela la cama como si fuera un plano, pero ya en vez de colocarte el plano completamente horizontal, te lo coloca inclinado. Entonces esto es por si tu cama es bastante plana, pero resulta que está inclinada hacia un lado. No sé si se entiende más o menos. Vale, que tienes una inclinación en la cama. Exactamente, la cama normalmente tiene 3 o 4 tornillos. Imagínate que no lo has calibrado bien y tienes muy apretados los tornillos de un lado. Entonces tu cama, en vez de estar completamente horizontal, está inclinada hacia un lado. Lo que hace eso es tomar varios puntos en la cama y entonces en vez de imprimir en horizontal, él va a ir, la impresora va a ir moviendo hacia arriba y hacia abajo el cabezal según se vaya moviendo por encima de la cama para compensar la inclinación que tiene tu superficie de impresión. Siempre que hablamos del nivelado, sea como sea, se corrige a ese nivel, es decir, se corrige a nivel de software. No te dice a ti, o sea, no existe un nivelado que diga, vale, pues si la cama está inclinada, ajústalo, aprieta un tornillo o desenrosca el tornillo para subir o bajar ese lado de la cama y nivelarlo. Claro, eso es lo que sería el nivelado manual. Vale. Eso es la fase que hay que hacer previa, o si como yo no tienes nivelado automático, tendrías que hacer el nivelado manual. Vale. Que ahora Marlin sí que tiene... Es muy buena pregunta. Hay como una manera clásica a mano de hacerlo, que es ir colocando el cabezal en cada punta e ir acercando la cama con el tornillo hasta que se acerca. Sí, Normalmente se pasa un papel para que roce y saber que está bien colocado. ¿Eso lo has oído? Sí, de hecho lo he visto. Lo he visto en alguna ocasión, sí que lo he visto a alguien haciendo eso. Claro, eso es lo más normal. Y luego creo que ahora Marlin ya tiene como, bueno, muchas impresoras vienen que ya no lo tienes que hacer completamente a mano. La propia impresora ya te coloca el cabezal en una esquina, te pide que muevas el tornillo, te va intentando ayudar. Pero la base de eso es el nivelado manual. Vamos, yo lo que me imagino, como he hecho siempre en mi casa, con un nivel, poner ahí el nivel, plimba, y decir, bueno, a ver, esto más o menos lo voy ajustando, ni cabezal ni nada, y hacer una primera criba así, ¿no? Es que con el nivel, yo creo que no es demasiado fidedigno. Aparte, tú puedes tener inclinado el plano en el que se mueve el cabezal. Entonces deberías también inclinar el otro. No sé, es un poco difícil de entender así. Y luego, aparte, necesitas no solo tener que... En esto no influye solo la superficie, si es recta, si está inclinada o no, sino que tiene que estar justo a la altura correcta de la punta. Porque si no, no salen bien las primeras capas y te cargas las impresiones. Entonces, por eso se usan los 3 tornillos y se va uno a uno. Vale, y eso es más calibración, ¿no? Más que nivelado. El tema de que te hay que quedar a la altura precisa para que cuando vaya el difusor y lo pueda plasmar ahí o poner el plástico, la ¿no? primera capa que es fundamental. Claro, pero bueno, o sea, esas dos cosas, el que esté en paralelo, digamos, el cabezal y la cama, y que esté a la altura correcta, las dos cosas se pueden hacer con el nivelado manual, moviendo los tornillos, o con el autonivelado, que se hace con el sensor, y luego tú le metes un offset, que es como la altura a la que quieres que empiece a imprimir, que haga ese recorrido más alto, que se adapte a la forma de la cama, pero que imprima un poquito más alto o un poquito más bajo. En el nivelado, en ambos, tienes que, entre comillas, ajustar esos dos parámetros para que imprima bien la primera capa. Vale, y luego estábamos hablando de un tipo que hay, que es el de los 3 puntitos, que se pueden coger más puntos, pero que básicamente tienes tu autonivelado, que es un plano inclinado, y luego el modelo ya nuevo que salió hace, creo que 1 año o 2, lo que hace es ya te hace el mapa completo de la cama. Entonces tu cama, por ejemplo, puede por el calor abombarse,
y tener una barriga en el medio. ¿Qué hace esto? Coge un montón de puntos a lo largo de tu cama, los mete en una matriz, te hace como el plano de la cama, el mapa, y él se va adaptando y va subiendo y bajando ya en cada punto para adaptarla, para que la punta siempre vaya justo por encima de la cama, tenga la forma que tenga. Esa es como una manera un poquito más avanzada. Cuando hablamos de nivelado, ¿esto cada cuánto tiempo hay que hacerlo? O sea, es decir, yo lo hago, tengo una impresora nueva, hago el nivelado y no tengo que volver a hacerlo en toda mi vida o hay que ir probando a ver si se ha desconfigurado o se ha desnivelado. Vale, en los dos tipos de nivelado, ya lo hagas a mano o lo hagas automáticamente, normalmente sí que hay que repetir el nivelado, pero a lo mejor lo tienes que repetir una vez al mes o cada 2 meses si imprimes mucho. Bueno, si dejas la impresora a un lado, no imprimes, le das un golpe, pues también lo tienes que repetir, pero normalmente es algo bastante estable, es igual tanto para el nivelado automático como para el otro, siempre vas a tener que ajustar, pero es una cosa que dura bastante, no hay que hacerlo en cada impresión, sino es un mantenimiento periódico que puede pasar cada X meses para tu impresora. Y te das cuenta cuando está imprimiendo mal, me imagino, ¿no? Claro, normalmente te das cuenta porque o la punta está muy baja en toda la cama o en zonas de la cama y entonces intenta echar material, pero no puede porque ya va rozando por el cristal o por lo que tengas, o te das cuenta porque está muy alto y entonces en vez de echar el hilo y aplastarlo contra el cristal, lo deja como volando. Entonces ambos, cuando te queda el hilo volando y no se llega a pegar al cristal, las piezas se te levantan. Y por el contrario, si te queda el hilo completamente aplastado que va rozando el cabezal, se atasca la impresora y deja de imprimir muchas veces. Entonces cuando notas eso, es cuando ya tienes que tienes que volver a repetir el nivelado o repetir el nivelado automático o cambiar el offset del nivelado automático. Perfecto. Y bueno, a ver, para hablar del nivelado, como que no se puede, hemos hablado un poco más de cómo ocurre y tal, lo que no se puede quitar de esto es qué tipo de sensor hay, porque para tener nivelado le tienes que añadir un sensor a tu impresora. Y es un poco lo que la gente pues siempre se quiere comprar y quiere añadir a su impresora y eso. El sensor entiendo que es para tomar esos puntos, ¿no? De los que hemos hablado, ya sea del mes o del level clásico, ¿no? Claro, necesitas un sensor para que vaya por la cama y detecte. Es un sensor que cuando detecta que ya está suficientemente cerca, da una señal a la RAMs, bueno, al Arduino, que ya hemos dicho, el Arduino es el cerebro de la impresora, lleva encima una plaga que se llama RAMs, que igual cuando quieras hablamos de ella, a través de la cual le llegan las señales, entonces da la señal de que ya está cerca. Tiene un punto en el que se activa la señal. Entonces ahí la impresora se para y apunta a la posición y dice, vale, aquí en este punto estoy a esta altura de la cama. ¿Cómo corrijo esto? Porque en cada punto me está dando una altura diferente y eso es lo que hace el nivelado. Vale, vamos a hablar de 3 tipos de sensores, ¿no? Exacto. Dentro de estos sensores hay varios tipos. Uno es el más normal yo creo es el sensor inductivo, que eso también habrás hablado seguramente en tu curso de Arduino. Sensor inductivo es una especie de cilindrito que detecta cuando se pone delante un material conductor. Entonces, cuando usas un sensor de este tipo, tienes que usar una cama de aluminio o tienes que tener un cristal con debajo una placa de aluminio o tienes que usar una cama flexible que las hay de acero y lo que hace es detecta que se ha acercado al metal y puede costar 5 euros, 10 euros. Me imagino que el campo magnético, ¿no? Se trabaja con campos magnéticos inductivo como en las bobinas. Sí, exacto. No sé cómo funciona exactamente. Tiene una bobina, supongo que le pasará una corriente determinada y cuando alteras el campo magnético porque hay un conductor alrededor, pues lo nota, ¿no? Creo que funciona así. Sí. Me imagino que
medirá el campo magnético y dependiendo de lo cerca o lejos que esté, pues dará un voltaje. Claro, todos estos sensores no funcionan midiendo la distancia, sino que detectan un umbral. Uh-huh. Es decir, que cuando te acercas lo suficiente, salta. Uh-huh. Y eso es lo que guarda la placa, cuánto has tardado en qué posición has saltado. Uh-huh. Y luego en esta familia tienes los capacitivos, que es como tú dices, en vez de reaccionar ante el cambio en el campo magnético, es la capacidad de lo que hay alrededor de la punta. Uh-huh. Y entonces lo que pasa es que estos no los he visto usar mucho. En teoría detectan cualquier material, pero ahora vamos a hablar de un vídeo de cómo funciona cada uno y yo creo que son los peores. Estos a mí no me convencen mucho. Uh-huh. Luego están los mecánicos, que son los que más fama tienen. Hay gente que le coloca un final de carrera con un servo, puntas, y luego está el Belle Touch, que igual es la mítica cosa que todo el mundo se quiere comprar, vale 40 y pico euros, y es un sensor mecánico que tiene una puntita y que cuando toca la cama salta la punta y detecta que ha tocado ya la cama. Y son los que más... Los mecánicos son como los inductivos son los más normales y los mecánicos son como los que más fama tienen. Los que más se utilizan, ¿no? Los mecánicos. No, los que más se utilizan son los inductivos. Y los mecánicos, digamos, el tope gama, ¿no? Los que están deseando todo el mundo tener. Lo que todo el mundo se compra la net y dice, ¿me voy a gastar 5 euros en un inductivo o me gasto 40 y uso el Belle Touch que me han dicho que es buenísimo? ¿Qué ocurre con esta pregunta? Que es que hace ya bastante tiempo Thomas Laderer, que es uno de los youtubers de impresión 3D en inglés, eso sí, más famosos que hay, hizo un vídeo probando 12 tipos de sensor. ¿Qué es lo que hizo? Hizo una maquinita que iba acercando el sensor a una superficie y detectaba cuando se activaba y lo repetía, no sé, 20 veces o 50 veces por sensor. ¿Y qué ocurre aquí? Que salió que resulta que los inductivos que valen un cuarto o la mitad o menos que un mecánico funcionan mucho mejor, tienen mucha menos desviación en las medidas, siempre miden lo mismo, mientras que los mecánicos tienen mucha más variabilidad en lo que miden que los inductivos. Entonces yo digo ya, cómprate inductivo. Directamente, ¿no? Vas a ahorrar dinero y además funcionan mejor. O sea que es un mito que los mecánicos sean tan buenos. Alguien se ha tomado el tiempo de tomar datos y ha demostrado que esos que tienen tan buena fama al final funcionan peor que los inductivos, que son más sencillos y que funcionan mejor. Uh-huh. Así que más o menos, ha sido largo, ¿eh? Sí, no, pero bueno, ha estado interesante para conocer cómo funciona todo esto. Al final, la conclusión es ¿autolevel sí o no? Que era un poco la pregunta del principio. Yo digo mi opinión. Yo prefiero no utilizar autolevel porque a mí me gustan las impresoras sencillas. Entonces, cuando tú le añades a tu impresora, le pones el autolevel y te empieza a dar problemas de que la primera capa no te está saliendo bien, ya siempre te queda la duda de si mi impresora es una mierda, la he calibrado mal, tengo algún tornillo mal, o si lo que está fallando es algo del autolevel, que a lo mejor mi sensor no es suficientemente bueno, o se mueve, o no tengo bien configurado el offset, o no lo he configurado bien en Marlin. Entonces tener dos capas en las que te puede surgir el error una encima de otra, a mí no me gusta nada. Yo creo que se puede imprimir sin autolevel perfectamente, a menos que tengas una impresora gigante que no te quede otra que ponérselo, puedes sobrevivir sin autolevel, y que bueno, si quieres probar y te gusta y te ves que quieres hacerlo, pues no pasa nada tampoco. Compra un inductivo, ponlo, pruébalo y que también, a lo mejor, oye, yo no tengo razón y además cada uno puede probar lo que quiere y sobre todo aprender una cosa nueva de impresión 3D. Pero a mí me surge una duda y es, con el manual, si tienes una cama abombada, no vas a poder corregirlo. Exactamente. Eso es que cuanto más grande es la cama, las deformaciones te influyen más se acumula el error, digamos, y ya te puede llevar a no poder imprimir. Pero una impresora típica de 20x20,
tú le pones un cristal y ese cristal siempre vas a poder nivelarlo manual. Si tienes una impresora de 40 centímetros, pues ya sí que el cristal se puede doblar lo suficiente para que tengas que tener autolevel sí o sí. Uh-huh. Pero para camas pequeñas no es necesario. Y para camas grandes a lo mejor te merece más la pena invertir en tener una cama un poquito mejor o calibrarla mejor que ir directamente al autolevel. Claro, entiendo que eso, que también influye mucho el tema de lo que has hablado antes de los sensores, porque si al final es el propio algoritmo el que va a ir manejando la altura del eje Z para si está bombado o no, acercarlo o alejarlo más. Exacto. Claro, esas mediciones tienen que ser muy precisas para que ese algoritmo pues realmente funcione correctamente. Claro, te añade otra forma más de fallar. A lo mejor tu sensor chino es un poco malo y ya nunca vas a saber si es que no estabas nivelando bien o que te está fallando el sensor. Entonces, de hecho, puedes poner autolevel, pero lo primero es haber probado bien que tienes un problema que solo se puede solucionar con autolevel, que no es que no sepas calibrar la impresora antes. Oye, pues si te digo la verdad, me ha quedado bastante claro el tema y sobre todo los problemas que te puedes encontrar con la cama. Nunca me imaginaba. Al final, si te digo la verdad, yo siempre veía el nivelado como, pues eso, los 4 tornillos de las 4 esquinas de la cama que tienes que tocar y tal, pero nunca pensaba que una cama bombada pues pudiera dar ese tipo de problemas, claro. Es que al final, con que estés unas décimas es demasiado. Con que estés unas centésimas para arriba o para abajo te puede llegar a influir y se pueden despegar las piezas o puedes ser incapaz de imprimir piezas. Entonces sí que hay que tener cuidado. Es una cosa que al final influye mucho, sobre todo en la fiabilidad. Uh-huh. Pues nada, como siempre me gusta decirle a mi hija, no te acostarás sin saber una cosa más. Yo me voy a la cama pues sabiendo una cosa más. Me alegro mucho y que le sirva a la gente que lo oye. Por supuesto, eso vamos, descartado, porque esta es información de mucho valor. Pues nada, Diego, muchísimas gracias por este grandísimo aporte y por esa clarividencia con respecto al nivelado de una impresora 3D. Pues nada, yo hoy doy la salida yo, que espero que os haya gustado. Si queréis pedir presupuesto, tenéis un proyecto de impresión 3D, solamente tenéis que buscar en Google BitFab o BitFab Impresión 3D, os saldrá la página y ahí mandadnos un correo, usar el botón de presupuesto y os ayudamos con lo que sea. Un saludo, Luis. Venga, un saludo, Diego, chao. Bueno, pues nada, como siempre, al final, aunque no tenga, bueno, sea un podcast algo diferente, donde no tenga un artículo preparado, siempre nos vamos aquí a 1 hora y pico de podcast. Lo importante es, al final de todo esto, como hablábamos Diego y yo, es que el contenido de este podcast, de este capítulo, pues sea útil, por lo menos para una persona. Y con que eso sea así, ya ha merecido la pena el esfuerzo y el tiempo que se ha dedicado tanto a locutar como a producir como a distribuir este capítulo. Dicho esto, quiero agradeceros a todos vuestras valoraciones, vuestros comentarios. Cada vez somos más, cada vez está llegando más gente a este podcast, a este medio de comunicación por el que tanto he apostado desde un principio y que tanto me ha gustado y tantas satisfacciones me ha dado. Quiero pediros un favor a todos los que escucháis a través de algún iPhone o algún dispositivo de Apple, que entréis en el podcast y lo valoréis, dejéis un comentario. Y bueno, estaré súper agradecido porque eso lo que permitirá es llegar cada vez a más gente. De hecho, se nota que está llegando cada vez más gente porque no paro de recibir mensajes que se están escuchando uno tras otro, todos los capítulos. Si no recuerdo mal, los conté el otro día, son 167 capítulos, yo creo que llevamos ya, o 168. Son 700.000 descargas ya en todo este bagaje durante todos estos años. Y nada, lo dicho, muchas gracias a todos por estar al otro lado. Nos escuchamos la próxima semana.
no faltéis a la cita y sed felices.